La niña de las bancas. La primera vez que sentí algo extraño en la iglesia fue un martes por la noche. Estaba solo, como siempre. Me llamo Miguel y soy de Monterrey, México. Esto pasó hace 10 años, cuando tenía 25 y trabajaba limpiando una iglesia antigua en el centro de la ciudad. Era un edificio imponente, con vitrales enormes que parecían observarte desde las alturas y un silencio que no solo era normal, sino pesado, casi como si estuviera diseñado para que no te sintieras bienvenido. Aunque el trabajo no era fácil, la paga era suficiente, y no me quejaba. Hasta esa noche. Eran cerca de las 10 cuando terminé de limpiar el área del altar y pasé a las bancas. La luz de los candelabros titilaba, proyectando sombras que se alargaban y encogían en las paredes. Siempre había odiado la manera en que esas sombras parecían moverse aunque yo estuviera quieto. Ese día, mientras recogía papeles y revisaba que todo estuviera en orden, sentí como si alguien estuviera mirándome. Miradas desde las esquinas oscuras, desde detrás de los pilares. Pensé que era mi imaginación. Había aprendido a ignorar esas sensaciones. En un lugar tan viejo, era normal sentirse incómodo. Pero cuando llegué al fondo de la iglesia, la vi. Una niña estaba sentada en la última banca, justo donde la luz no llegaba del todo. Tenía las piernas juntas y las manos sobre el regazo, como si estuviera esperando algo. Me quedé congelado por unos segundos, porque estaba seguro de que no había nadie más cuando cerré las puertas. Traté de calmarme, pensando que quizá alguien había entrado sin que me diera cuenta. Me acerqué lentamente y, desde unos metros de distancia, le pregunté qué hacía ahí tan tarde. No respondió. La poca luz que llegaba desde el altar apenas iluminaba su figura. Estaba vestida con algo que parecía un camisón antiguo, sucio y raído, como si hubiera estado guardado en un baúl por décadas. Me acerqué un poco más, repitiendo mi pregunta, pero seguía sin moverse. Algo en su inmovilidad me hacía dudar. Su postura era demasiado rígida, como si no fuera natural. Cuando finalmente decidí dar otro paso hacia ella, levantó la cabeza y fue entonces cuando la vi bien. Su rostro era algo que nunca podré borrar de mi memoria. Estaba cubierto de llagas que parecían estar abiertas, supurando algo oscuro que brillaba bajo la luz tenue. Sus ojos no eran ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber todo lo que las rodeaba. No podía moverme. Todo mi cuerpo se quedó paralizado mientras la miraba. Pensé en gritar, en salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. De pronto, ella se levantó. Sus movimientos eran torpes, como si no supiera caminar bien o como si algo invisible la estuviera empujando. Empezó a acercarse, y aunque no hacía ruido, cada paso que daba parecía pesar toneladas en mi mente. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y salí corriendo hacia la puerta principal, tropezando con las bancas y dejando caer el trapeador que llevaba en la mano. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez lo que había visto. Por la mañana, fui a hablar con el sacerdote de la iglesia, el padre Esteban. Era un hombre serio y reservado, pero me escuchó con atención. No se mostró sorprendido cuando le conté lo que había pasado, lo cual me inquietó aún más. Cuando terminé, me miró y dijo algo que me dejó helado: no eres el primero que la ve. Según el padre Esteban, la iglesia tenía una historia oscura que pocos conocían. Durante los tiempos de la Inquisición, el edificio se usaba para realizar misas clandestinas. En una de esas misas, una niña había sido llevada allí como un sacrificio para purificar el lugar de lo que los inquisidores consideraban herejía. La niña había muerto de forma horrible, y desde entonces, algunos decían que su espíritu nunca había abandonado el lugar. Quería renunciar. Quería dejar ese trabajo y nunca volver a poner un pie en esa iglesia, pero el padre Esteban me convenció de quedarme. Me dijo que no había nada que temer, que mientras estuviera haciendo mi trabajo con respeto, nada malo me pasaría. No sé por qué le creí. Quizá porque necesitaba el dinero o porque, en el fondo, quería demostrarme a mí mismo que podía superar el miedo. Las semanas pasaron sin incidentes, pero el ambiente en la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Todo me parecía más pesado,
más oscuro. Empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, marcas en las paredes que parecían arañazos, bancos movidos de lugar cuando llegaba por la mañana, velas que se apagaban sin razón. Trataba de ignorarlo, de convencerme de que era producto de mi imaginación. Pero entonces volvió a aparecer. Fue un viernes, casi a la misma hora que la primera vez. Esta vez estaba de pie, frente al altar. No sé por qué no salí corriendo en ese momento. Quizá porque quería enfrentarla, quería entender qué era lo que quería. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me costaba más trabajo. Cuando estaba a unos metros de ella, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. No sé qué fue lo que me impulsó a voltear, pero lo hice. En una de las bancas había algo que no debería estar allí, un rosario. Era viejo, oxidado, con cuentas negras que parecían de piedra. Lo tomé, sintiendo que algo pesado se apoderaba de mi pecho. Cuando me giré de nuevo hacia el altar, la niña ya no estaba. Esa noche, el padre Esteban me explicó que el rosario pertenecía a la niña. Había sido enterrada con él, pero durante una remodelación hace años, su tumba fue profanada y el rosario desapareció. Nadie sabía qué había pasado con él hasta ahora. Me pidió que lo devolviera al lugar donde la habían enterrado, en una pequeña cripta bajo la iglesia. No quería hacerlo. Cada parte de mi ser me decía que no bajara a esa cripta, pero sentí que no tenía elección. El padre Esteban y yo descendimos por las escaleras de piedra hasta llegar a una puerta de madera que parecía no haber sido abierta en décadas. Cuando entramos, el aire estaba denso, casi irrespirable. La cripta era pequeña, con solo unas pocas lápidas y un silencio que parecía estar vivo. El padre Esteban me señaló la tumba de la niña, una losa de piedra con una inscripción tan gastada que apenas se podía leer. Colocamos el rosario sobre la lápida y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, un peso enorme que parecía levantarse de mis hombros. No volví a verla después de eso. Pero cada vez que paso por esa iglesia, no puedo evitar mirar hacia las ventanas oscuras, esperando no ver esos ojos vacíos observándome desde el interior. Los rezos que nunca terminaron. Hay cosas que te marcan para siempre, cosas que intentas enterrar en lo más profundo de tu memoria, pero que terminan saliendo a la superficie en los momentos menos esperados. Mi nombre es Sofía, soy de Puebla, México, y esto que voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando tenía apenas 9. Prefiero no dar más detalles de mi vida actual porque, incluso al escribir esto, siento que abrir esta puerta podría traer de vuelta algo que he intentado olvidar por décadas. Pero hay algo en mí que me obliga a sacar esta historia a la luz, como si al compartirla pudiera, de alguna forma, liberarme de ella. De niña, mis padres me llevaban a una iglesia muy particular. Era un antiguo convento convertido en lugar de culto, una construcción de más de 400 años con paredes gruesas de piedra y techos altos que siempre estaban fríos, sin importar el calor que hiciera afuera. El lugar tenía un aire solemne, como si las paredes estuvieran cargadas con el peso de todo lo que había ocurrido allí a lo largo de los siglos. No era un sitio alegre, ni siquiera acogedor, pero mi familia era muy devota y cada domingo acudíamos sin falta. Desde la primera vez que entré, me sentí inquieta. Había algo en esa iglesia que no se sentía del todo correcto. Quizá eran los pasillos interminables que conectaban la nave principal con las áreas que antes pertenecieron al convento. Quizá eran los retratos antiguos de monjas con miradas severas que colgaban en los muros, o el sótano oscuro al que todos parecían evitar. Ese sótano era la parte más inquietante del lugar. Siempre estaba cerrado, pero había una rejilla en la puerta que permitía ver las escaleras que descendían a la oscuridad. Mis padres solían bromear con que yo era demasiado curiosa, pero en ese lugar mi curiosidad se convertía en una especie de temor constante. Había algo en esos muros que parecía estar vivo, como si la iglesia tuviera una memoria propia. Fue ahí donde escuché por primera vez la leyenda que marcó mi infancia, la historia de las monjas que fueron enterradas vivas. Según contaban, durante una época de crisis en el convento, algunas monjas fueron acusadas de traicionar su fe. Los relatos eran confusos.
Algunos decían que habían practicado rituales prohibidos, otros que simplemente habían cometido pecados imperdonables. Fuera cual fuera la razón, las encerraron en las paredes del convento como castigo. Se decía que sus lamentos podían escucharse por las noches cuando todo estaba en silencio. Mis padres nunca hablaban de esa historia, pero los feligreses murmuraban sobre ello y algunas veces los niños más grandes me contaban detalles espantosos, como si intentaran asustarme. Yo nunca les creí del todo, pero siempre me preguntaba si algo de lo que decían podía ser verdad. Todo cambió un domingo por la tarde, cuando me dejaron sola en la iglesia. Era una misa especial, más larga de lo habitual, y mis padres estaban ayudando con la organización. Me aburrí de estar sentada y decidí explorar. Caminé por los pasillos laterales, pasando por las habitaciones que antes habían sido celdas de las monjas. Todo estaba en penumbra, iluminado apenas por las débiles velas que colgaban en las paredes. Eventualmente, llegué a la puerta del sótano. Normalmente, siempre estaba cerrada con llave, pero esa tarde, para mi sorpresa, estaba entreabierta. No sé qué fue lo que me llevó a cruzarla. Quizá fue esa curiosidad infantil, o quizá algo más, algo que me empujó sin que pudiera resistirme. Descendí las escaleras con cuidado, apoyándome en la pared fría. El aire abajo era diferente, más pesado, y olía a humedad y a algo metálico que no podía identificar. A medida que bajaba, el ambiente se volvía más oscuro, hasta que la única luz que quedaba era la que entraba por la rejilla de la puerta en la parte superior de las escaleras. Al llegar al fondo, me encontré en una especie de pasillo estrecho con pilares de piedra que sostenían el techo. El suelo estaba cubierto de polvo y las paredes tenían marcas extrañas, como arañazos que parecían antiguos. Me quedé quieta por un momento, escuchando. Fue entonces cuando comenzaron los rezos. Al principio pensé que eran los cantos de la misa que se escuchaban desde arriba, pero rápidamente me di cuenta de que eran diferentes. Eran rezos rápidos, incesantes, en voces femeninas que parecían entrelazarse unas con otras. No entendía las palabras, pero el tono era desesperado, como si cada palabra fuera una súplica. Caminé unos pasos hacia adelante, tratando de encontrar la fuente del sonido. Mientras avanzaba, noté que algunas de las marcas en las paredes eran nombres grabados, nombres que parecían pertenecer a monjas. Uno de ellos estaba acompañado de una fecha, 1652. En un rincón, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un pequeño altar improvisado, cubierto con una tela blanca llena de manchas oscuras. Encima, había un crucifijo de madera y algunas velas apagadas. Pero lo más extraño era que junto al altar había una figura de cerámica, una representación de una monja arrodillada, pero con la cara rota. Lo que quedaba de su rostro parecía estar observándome, a pesar de no tener ojos. Quería regresar, pero algo me decía que debía seguir. Sentía que las voces se intensificaban con cada paso que daba, como si estuvieran guiándome hacia algún lugar. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde había una puerta de madera mucho más antigua que la de arriba. Estaba entreabierta y dentro podía ver una pequeña habitación iluminada por una luz tenue que no entendí de dónde provenía. Cuando crucé la puerta, lo vi. En el centro de la habitación había una fosa abierta. Era profunda, tanto que no podía ver el fondo, pero lo más extraño era que las paredes de la fosa estaban cubiertas con lo que parecían ser marcas de uñas. Como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de allí. En ese momento, las voces se detuvieron. Todo quedó en completo silencio, pero el aire se sentía más pesado que nunca. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia la fosa. Retrocedí lentamente, tratando de no caer, hasta que logré salir de la habitación y correr de regreso al pasillo. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerrando la puerta del sótano tras de mí. Cuando regresé a la nave principal, la misa había terminado y las personas comenzaban a salir. Mis padres me encontraron y no notaron nada extraño en mí, pero yo sentía que algo me había seguido desde abajo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fosa, las marcas en las paredes, la figura de cerámica con el rostro roto.
Pero lo peor era que, aunque estaba en mi habitación, sentía que aún podía escuchar los rezos, débiles pero constantes, como si estuvieran justo fuera de mi ventana. Mis padres nunca entendieron por qué, después de ese día, me negué a volver a la iglesia. Les dije que simplemente ya no me sentía cómoda allí, y aunque intentaron convencerme de que regresara, no lo hicieron por mucho tiempo. Eventualmente, dejamos de ir a esa iglesia y comenzamos a asistir a otra en el centro de la ciudad. Con los años, traté de olvidar lo que había visto. Convencí a mi mente de que todo había sido producto de mi imaginación infantil, de las historias que había escuchado y del ambiente opresivo del lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento como si algo me llamara desde lo más profundo de mi memoria, desde un lugar oscuro y olvidado que aún me persigue. He evitado regresar a esa iglesia desde entonces, pero en mis pesadillas siempre encuentro el camino de vuelta. Allí están las paredes con los nombres grabados, el altar improvisado, la figura rota y al final, la fosa abierta que parece esperarme. Algo me dice que, aunque yo trate de olvidarlo, ese lugar nunca se olvidará de mí. El grito en la capilla. Nunca olvidaré esa noche. Es como si mi vida estuviera dividida en un antes y un después desde el momento en que crucé la entrada de esa capilla. Mi nombre es Julián, soy de Querétaro, México, y esto ocurrió en el año 2006. Tenía 22 años y, junto con un grupo de amigos, nos dedicábamos a lo que hoy llaman exploración urbana o urbex. Buscábamos lugares abandonados para explorarlos, documentarlos y, si teníamos suerte, experimentar algo que alimentara las historias que tanto nos gustaba contar. Pero ese lugar no era como los demás. Habíamos oído hablar de una capilla abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar perdido entre cerros al que pocos se atrevían a ir. No estaba registrada en los mapas oficiales ni aparecía en las guías de turismo. Era conocida solo entre los locales, que hablaban de ella con miedo y recelo. Los rumores decían que ahí se habían realizado rituales oscuros, sacrificios animales e incluso ceremonias satánicas. Algunos decían que los feligreses la abandonaron cuando empezaron a escuchar cosas que no deberían haber escuchado durante las misas. Pero más allá de las historias, era justo el tipo de lugar que buscábamos. Esa noche, armados con linternas, cámaras y mochilas llenas de provisiones, nos aventuramos a buscar la capilla. Era un camino largo y difícil, no había carreteras que llegaran hasta allá, solo senderos estrechos que parecían no haber sido usados en años. La luna apenas iluminaba el camino, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más profundo. Incluso los insectos parecían evitar ese lugar. Después de casi 2 horas de caminata, la capilla apareció frente a nosotros, oculta entre árboles secos y hierba alta. Era pequeña, de piedra oscura, con una torre que apenas se sostenía en pie. La cruz en la cima estaba rota, inclinada hacia un lado, y las puertas de madera colgaban de sus bisagras como si algo las hubiera forzado a abrirse desde adentro. Había una sensación de abandono que iba más allá del simple paso del tiempo, como si el lugar hubiera sido dejado atrás de forma apresurada, con prisa, por quienes nunca quisieron regresar. Entramos sin dudar. Eso era lo que hacíamos, después de todo. Dentro, la capilla estaba en ruinas. El techo tenía agujeros por los que se filtraba la luz de la luna, iluminando parcialmente el polvo que flotaba en el aire. Las bancas estaban volcadas, algunas rotas, y el altar principal estaba cubierto de escombros. Pero lo más extraño eran las paredes. Había símbolos pintados por todas partes, figuras geométricas y líneas que no entendíamos, hechas con lo que parecía ser carbón o algo más oscuro, algo que no queríamos identificar. Mientras caminábamos, el aire se sentía cada vez más pesado. Había un olor metálico, similar al del hierro oxidado, que parecía emanar de las paredes mismas. Una de mis amigas, Ana, apuntó su linterna hacia un rincón y ahí fue cuando la vimos. Era una figura humana, arrodillada frente al altar. Estaba inmóvil, con la cabeza baja y las manos juntas, como si estuviera rezando. Su cabello largo y oscuro le cubría el rostro, y su cuerpo parecía encorvado de una manera que no era natural.
Al principio pensamos que era una estatua, pero algo en su postura nos hizo dudar. Encendimos más linternas y enfocamos su figura. El haz de luz la iluminó por completo, y en ese instante, un sonido desgarrador llenó el aire. Era un grito, pero no como cualquier grito que hubiera escuchado antes. Era agudo, inhumano, como si proviniera de algo que no debería existir. Fue tan fuerte que todos dejamos caer nuestras linternas al suelo y cubrimos nuestros oídos, intentando bloquear el sonido. Sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Cuando el grito cesó, todo quedó en silencio, un silencio absoluto que parecía consumirlo todo. Recogimos nuestras linternas con manos temblorosas, pero cuando volvimos a iluminar el rincón, la figura ya no estaba. El espacio donde había estado arrodillada estaba vacío, pero en el suelo quedaban marcas, manchas oscuras, como si alguien hubiera quemado el suelo con algo caliente. Queríamos salir, pero al dar la vuelta hacia la puerta principal, algo había cambiado. Las paredes, que antes estaban cubiertas de símbolos, ahora parecían moverse. Las líneas se entrelazaban, formando patrones nuevos que no podíamos entender. Era como si algo estuviera escribiendo frente a nuestros ojos, dejando mensajes que no estaban hechos para ser leídos por humanos. Corrimos hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe justo antes de que pudiéramos alcanzarlas. La fuerza del impacto hizo que el polvo cayera del techo, llenando el aire con partículas que nos dificultaban respirar. Intentamos empujar las puertas, pero no se movieron. Era como si estuvieran selladas desde afuera. Ana empezó a caminar hacia el altar, como si algo la estuviera llamando. Intenté detenerla, pero sus ojos estaban vidriosos, como si no pudiera verme. Seguimos detrás de ella, incapaces de dejarla sola. Cuando llegó al altar, levantó una de las velas que estaban tiradas y la encendió con un fósforo que sacó de su bolsillo. No entiendo por qué lo hizo, pero en cuanto la vela comenzó a arder, el aire dentro de la capilla cambió. Las sombras en las paredes parecían alargarse, estirándose hacia nosotros. Ana dejó caer la vela y comenzó a gritar, pero esta vez no era el mismo grito que habíamos oído antes. Era ella, gritando con una voz que apenas podía reconocer. Intentamos cargarla, sacarla del lugar, pero algo invisible nos detenía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, impidiendo que nos moviéramos. Finalmente, las puertas se abrieron por sí solas y un viento frío atravesó la capilla. Aprovechamos el momento y salimos corriendo, arrastrando a Ana con nosotros. No nos detuvimos hasta que llegamos al auto, que habíamos dejado estacionado a varios kilómetros de distancia. No hablamos durante el viaje de regreso. Nadie quería poner en palabras lo que habíamos visto, como si al hacerlo le diéramos más poder. Ana permaneció en silencio durante días. Apenas comía y su mirada estaba perdida, como si una parte de ella se hubiera quedado en esa capilla. Una semana después, recibí una llamada de uno de los chicos del grupo. Me dijo que Ana había desaparecido. La última vez que la vieron fue en su casa, pero su cuarto estaba vacío y la ventana abierta. Nadie supo a dónde fue, pero en el escritorio dejaron un cuaderno con símbolos que parecían los mismos que estaban en las paredes de la capilla. Desde entonces, he tratado de seguir adelante con mi vida, pero cada noche, cuando intento dormir, siento como si algo estuviera observándome desde la oscuridad, algo que nunca salió de esa capilla. Algunos días, incluso creo escuchar un sonido lejano, un grito que parece venir de muy, muy lejos, pero que me alcanza como si estuviera justo a mi lado. La misa de las almas. Nunca había creído en las historias que mi abuela contaba. Siempre pensé que eran invenciones suyas, relatos que los ancianos comparten para entretenerse o mantener vivas las leyendas de sus tiempos. Pero hay algo en su mirada cada vez que menciona esa noche que siempre me ha inquietado, como si una parte de ella no hubiera regresado completamente. Esta es su historia, la que nunca contó más que una vez y que cambió mi percepción de todo lo que creía saber. Esto ocurrió en 1985, en un pequeño pueblo de Zacatecas. Mi abuela, Martina, estaba de visita en casa de una amiga. El clima había estado inusualmente tranquilo durante el día, pero en la noche,
una tormenta repentina cubrió el cielo con nubes densas y relámpagos que iluminaban la tierra como si fuera de día. Caminaba de regreso a casa cuando la lluvia comenzó a caer con una fuerza descomunal. El agua arrastraba piedras y ramas, y cada paso que daba era más difícil que el anterior. Sabía que no podía continuar mucho tiempo bajo esas condiciones, así que buscó refugio. Lo único que encontró fue la iglesia del pueblo. Era una estructura antigua, con paredes gruesas de piedra y un campanario que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si estuviera cansado de sostenerse. Aunque no era domingo, y siendo tan tarde, mi abuela esperaba encontrar el lugar vacío. Sin embargo, cuando empujó las enormes puertas de madera, notó que estaban entreabiertas, algo extraño considerando que el párroco solía cerrar la iglesia antes de las 7 de la noche. Al entrar, lo primero que notó fue que las velas del altar estaban encendidas, proyectando una tenue luz que llenaba el espacio. También había personas, unas pocas, sentadas en las bancas. Estaban vestidas de manera peculiar, con ropa que parecía sacada de otro tiempo. Mi abuela pensó que quizá era algún tipo de ceremonia especial, aunque no entendía por qué no había oído nada sobre ello durante el día. Decidió quedarse cerca de la entrada, mojada y temblando, mientras intentaba no interrumpir lo que fuera que estaba ocurriendo. Observó a las personas por un momento y notó algo extraño: nadie se movía. No había ningún sonido, salvo el de la tormenta afuera. Las figuras permanecían inmóviles, con la mirada fija hacia el altar. No hablaban, no cantaban, no se persignaban. Fue entonces cuando vio al sacerdote. Estaba de pie frente al altar, con las manos levantadas y la cabeza baja. Parecía rezar, pero no se escuchaba nada salir de su boca. Mi abuela se acercó un poco, tratando de escuchar lo que decía, pero todo lo que oía era el latido de su propio corazón y la lluvia golpeando el techo. Cuando estaba a solo unos metros del altar, algo la detuvo. Un detalle que no había notado al principio. Las velas, que iluminaban la habitación, no proyectaban sombras. Las bancas, las figuras sentadas, el sacerdote, nada arrojaba una sombra sobre el suelo de piedra. Por un momento pensó que era su imaginación, pero cuando miró hacia el suelo de nuevo, confirmó que estaba completamente limpio, como si la luz no tocara los objetos que iluminaba. La sensación de estar fuera de lugar se intensificó. Algo no estaba bien. Intentó retroceder hacia la puerta, pero algo dentro de ella le decía que no debía moverse demasiado rápido, como si un movimiento brusco pudiera atraer la atención de las figuras inmóviles en las bancas. Fue entonces cuando levantó la vista y vio que todas las personas estaban mirándola. No podía decir en qué momento habían girado la cabeza hacia ella, pero ahora todas las miradas estaban fijas en su dirección. Sus ojos no tenían expresión, no había vida en ellos. Eran como pinturas, miradas vacías que parecían atravesarla. El sacerdote levantó lentamente la cabeza y dirigió su mirada hacia mi abuela. Su rostro era pálido, casi translúcido, y su boca comenzó a moverse como si rezara, pero de nuevo, no salió sonido alguno. Las figuras en las bancas comenzaron a levantarse, una a una, y mi abuela supo que tenía que salir de ahí. Corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. A medida que avanzaba, sentía como si el espacio detrás de ella se comprimiera, como si la distancia entre ella y las figuras se acortara, aunque no las escuchara moverse. Cuando llegó a la puerta, empujó con fuerza, pero estaba cerrada. No había cerrojo, pero la madera no cedía. Golpeó con las manos, gritó pidiendo ayuda, pero su voz parecía ser tragada por el silencio del interior. Finalmente, con un último empujón desesperado, logró abrirla y salió al exterior. La tormenta seguía rugiendo, pero la lluvia ahora le pareció un alivio. Giró para mirar la iglesia, esperando ver las luces de las velas a través de las ventanas, pero todo estaba oscuro. La iglesia estaba completamente apagada, como si nadie hubiera estado allí nunca. Esa noche, mi abuela llegó a casa empapada, temblando, y sin decir una palabra sobre lo que había sucedido. No contó nada hasta mucho tiempo después, cuando la curiosidad me llevó a preguntarle por qué evitaba pasar cerca de esa iglesia, incluso en pleno día. Más tarde, descubrimos algo que hizo que su historia cobrara un nuevo y espeluznante significado.
Investigando un poco, supe que esa iglesia había sido escenario de una masacre casi 100 años atrás. Durante una misa, en el año 1885, un grupo de hombres armados entró al lugar y asesinó a todos los presentes, incluyendo al sacerdote. Nadie sabe con exactitud por qué ocurrió, pero los rumores dicen que el ataque fue motivado por un conflicto entre familias de la región. Desde entonces, se decía que la iglesia estaba maldita, que aquellos que murieron allí nunca encontraron descanso. Mi abuela nunca volvió a poner un pie en esa iglesia, y aunque hace años que la demolieron, el terreno donde estuvo sigue vacío. Nadie ha construido nada allí, como si algo invisible mantuviera alejada a la gente. A veces me pregunto si lo que vio esa noche fue una advertencia o una invitación, si las figuras inmóviles querían atraparla o si simplemente estaban esperando a que alguien más se uniera a su eterna misa. De una cosa estoy seguro, si alguna vez encuentras un lugar que parece haberse quedado atrapado en el tiempo, aléjate. Algunos sitios cargan con historias que nunca deberían ser contadas y a veces esas historias no están tan dispuestas a quedarse en el pasado. El confesionario vacío. No fue el lugar ni el momento lo que me asustó esa tarde. Fue el sonido, el tono preciso de una voz que aún puedo recordar con tanta claridad que parece que no han pasado los años. Tenía 16 años cuando ocurrió, y aunque he tratado de olvidarlo, todavía siento que algo de esa tarde se quedó conmigo, como una sombra persistente que nunca termina de desvanecerse. Mi nombre es Carla, y esta historia sucedió en un pequeño barrio de Chicago, en una iglesia que mi familia frecuentaba desde que tengo memoria. Esa tarde en particular, había tenido una discusión fuerte con mi madre. No era raro que discutiéramos, pero esa vez me sentí especialmente culpable. Tal vez fue porque las palabras que le dije habían salido de un lugar que no entendía. Era como si una parte de mí quisiera herirla, como si el enojo no fuera mío, sino de alguien más. No podía quitarme esa sensación de encima, y como siempre me habían enseñado a buscar la absolución en Dios, decidí ir a confesarme. La iglesia estaba vacía cuando llegué. Era un día entre semana, y el único sonido era el crujido ocasional de las puertas al cerrarse por el viento. El aire olía a incienso viejo, y la luz que entraba por los vitrales teñía los bancos de colores apagados. Me sentí pequeña al entrar, como si el lugar mismo estuviera observándome. El confesionario estaba al fondo, junto a una estatua de San Miguel Arcángel. Me acerqué con pasos lentos, casi dudando de si debería hacerlo. Parte de mí quería regresar a casa, enfrentar a mi madre y disculparme. Pero otra parte me empujó a seguir adelante. Quizás era el peso de la culpa, o quizá algo más, algo que no comprendía del todo en ese momento. Al entrar al confesionario, cerré la puerta detrás de mí y me arrodillé frente a la rejilla. El espacio estaba oscuro, apenas iluminado por una pequeña rendija en la madera. Al principio, el otro lado estaba en completo silencio. Toqué la rejilla con los dedos, sintiendo el metal frío, esperando que el sacerdote hablara primero. Finalmente, una voz rompió el silencio. Era áspera, como si perteneciera a alguien que llevaba años sin usarla, y tenía un tono que me hizo encogerme. La reconocí como la voz de un hombre, pero no era cálida ni tranquilizadora, como había esperado. Al contrario, tenía un peso que parecía hundirse en el aire, llenándolo de algo indescriptible. Lo primero que dijo me dejó perpleja. No fue un saludo ni una invitación a comenzar mi confesión. Fue una pregunta, directa, que me atravesó como una lanza. ¿Por qué crees que eres tan egoísta? Su tono no era acusador, pero había algo en las palabras que me dejó sin aliento. No entendía por qué un sacerdote me hablaría de esa manera, pero antes de que pudiera responder, continuó. Comenzó a decir cosas que no había contado a nadie. Habló de cómo me sentía respecto a mi madre, de pensamientos oscuros que ni siquiera había sido capaz de admitir ante mí misma. Y luego fue más allá. Dijo cosas horribles sobre mi familia, secretos que yo no conocía por completo, pero que intuía que eran reales. Era como si esa voz no solo supiera lo que yo pensaba, sino que también conociera todo lo que había ocurrido en mi hogar desde antes de que yo naciera. Mi cuerpo estaba inmóvil, incapaz de moverse.
Sentía las manos tensas sobre las rodillas y la garganta seca, como si cualquier intento de hablar se quedara atrapado dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me levantara. Solo sé que salí de ese confesionario corriendo, dejando la puerta abierta de par en par mientras mi corazón palpitaba con una fuerza que casi me dolía. El interior de la iglesia estaba como lo había dejado. Vacío, en silencio. Miré hacia el confesionario, esperando ver al sacerdote salir después de mí, pero no ocurrió. La puerta seguía abierta, balanceándose ligeramente con el movimiento que yo misma había provocado. Me acerqué un poco, tratando de encontrar alguna señal de que había alguien más allí. Pero estaba vacío. Cuando llegué a casa, mi madre notó que algo estaba mal. No hablé de inmediato, me quedé sentada en la mesa, temblando ligeramente, con la mirada fija en mis manos. Finalmente, le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que había algún error, que había malinterpretado algo, que todo tenía una explicación lógica. Pero lo que me dijo me dejó helada. Ese día no había sacerdotes en la iglesia. Estaban en un retiro fuera de la ciudad y las confesiones habían sido suspendidas hasta el domingo. Mi madre incluso confirmó esta información con una llamada telefónica al párroco, quien le aseguró que el lugar debería haber estado completamente vacío. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de incredulidad, miedo y algo más, algo que no puedo nombrar pero que se quedó conmigo como una presencia constante. Mi madre intentó consolarme, pero después de esa conversación, noté que ella también estaba inquieta. Había algo en su mirada que me decía que no estaba tan tranquila como aparentaba. Con los días, traté de olvidar lo que había ocurrido. Me convencí de que quizá había imaginado todo, que mi mente me había jugado una mala pasada después de la discusión con mi madre. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. La primera fue el olor. En mi cuarto, sin importar cuánto limpiara, comenzó a aparecer un aroma extraño, como a incienso quemado mezclado con algo rancio. No importaba cuántas veces abriera las ventanas o rociara ambientador, el olor siempre volvía, especialmente por las noches. Luego fueron los sueños. Comenzaron de manera inocua, con imágenes de la iglesia vacía, pero se volvieron cada vez más vívidos. En mis sueños, siempre estaba de pie frente al confesionario, con la puerta abierta, pero nunca me atrevía a entrar. Una noche, sin embargo, algo cambió. En el sueño, la rejilla del confesionario comenzó a moverse, como si alguien al otro lado estuviera intentando atravesarla. Desperté de golpe, con la sensación de que algo me estaba observando desde la esquina de mi habitación. Mis padres empezaron a notar mi comportamiento extraño, pero nunca les conté todo. Solo decía que no me sentía bien, que quizá era estrés o algo parecido. Pero en el fondo sabía que algo de esa tarde en la iglesia me había seguido a casa. El punto culminante ocurrió una noche en la que me desperté sintiendo un peso sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Mi habitación estaba completamente oscura, excepto por un débil rayo de luz que entraba por la ventana. Al intentar moverme, noté que no podía. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. En la esquina de la habitación, donde solía sentir que algo me observaba, vi una figura. Era alta, con una silueta que parecía fluctuar, como si no estuviera del todo allí. No tenía rostro, pero en el lugar donde deberían estar sus ojos, sentí una presión indescriptible, como si toda su atención estuviera dirigida hacia mí. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que, cuando desperté, el olor en mi cuarto era más fuerte que nunca y las marcas de mis propias uñas estaban en las palmas de mis manos, como si hubiera estado apretando los puños con tanta fuerza que me lastimé. Después de ese incidente, insistí en cambiarme de cuarto y eventualmente logramos mudarnos a otra casa. No volví a pisar esa iglesia, ni siquiera cuando mi madre intentó llevarme años después para una misa especial. No podía hacerlo. Había algo en ese lugar, algo que no solo me observó, sino que me conoció, algo que usó una voz humana para abrirse paso hasta lo más profundo de mí. Y aunque ahora estoy lejos de esa iglesia, todavía siento que no he dejado todo atrás. En noches particularmente silenciosas, cuando estoy sola, a veces creo que puedo percibir el aroma leve de incienso quemado,
como un recordatorio de que hay cosas que no puedes confesar ni olvidar, porque nunca terminan de irse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.